Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, las aquí presentes y también todos los que están en la Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco. Estamos bien contentos aquí el día de ahora porque damos cierre a nuestras charlas de bordadoras, saberes y cruces feministas, el segundo año y bueno, pues último en academia, pero próximamente en otras sedes. Y bueno, pues cerrando, pero yo no sé si decir con broche de oro, con broche de, creo que el platino es. Broche de pintura de gruesa. Pintura gruesa. No, tenemos a una invitada muy especial que yo realmente estoy muy agradecida de que haya querido venir a platicar con nosotros. Pues es la maestra, historiadora del arte, curadora, Karen Cordero, que tenemos no solamente la experiencia de muchos escritos, exposiciones que ha tenido, sino que ahorita, en estos tiempos, está teniendo dos exposiciones importantes de nombrar, que una es el Museo Caluz, que nos va a platicar de esto, y la otra en el Festival Cervantino sobre activismos y feminismos, ambas. Y no se vayan a perder estas exposiciones, porque bueno, están de verdad de lujo. Les dejo con Karen y muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los que están en vivo, a los que están en virtual. Me da muchísimo gusto estar en este lugar. Muchísimas gracias, Erika, por la invitación. Y bueno, para mí es especialmente emocionante estar en este espacio porque en este espacio hace muchísimos años, en 1983, 84, recién llegada a México, así que me pueden imaginar la edad, fui teniendo relación con pues el entonces algo incipiente movimiento de arte feminista en México. Pues me integré en ese momento a un taller sobre mujeres en el arte, sobre arte feminista que impartía Mónica Mayer, que también estaba recién llegado a México desde unos estudios que había realizado en Los Ángeles. Y bueno, pues desde entonces pues empezamos a trabajar con un grupo de artistas, historiadoras, fotógrafas y personas diversas en un proceso que tiene mucho que ver con la historia que les voy a contar sobre el arte feminista y las reflexiones sobre mujeres artistas en México, ¿no? Aquí pues formamos un grupo en aquel entonces que se llamaba Tlacuilas y Retrateras. Realizamos un evento performático bastante pues extravagante que se llamaba la fiesta de 15 años, que fue una reconsideración de la fiesta de 15 años. Esta Victoria que está en medio del patio, en aquel entonces estaba de un lado y la vestimos de quinceañera. Creo que aparece en una imagen dentro de una imagen en una de las transparencias que voy a pasar. Entonces, bueno, la verdad pues me trae muchas memorias y mucha nostalgia estar aquí, aunque ahora está mucho mejor restaurado, como que estábamos comentando, y bueno, pues me encantará después deambular y ver si descubro algunos de los espacios que ocupamos en aquel entonces. Bueno, sin más, pues voy a iniciar esta plática que se llama Visibilizando y Narrando Mujeres Artistas en México. Voy a estar como retomando algunas cosas que pues, he trabajado en diversas ocasiones y añadiendo pues, algunas reflexiones más recientes sobre algunas exposiciones y escritos y sobre todo reflexiones que he estado haciendo últimamente. Entonces, pues voy a platicar unas cosas y luego me encantaría tener un diálogo con ustedes. No sé si hay manera también de tener diálogo con los que están en la red. Sí. Ok, entonces, pues inicio.
hace muchos años que no uso un PC, entonces a ver si no hago algo extraño, ¿no? Bueno, voy a platicar un poco sobre algunas inquietudes y, bueno, sobre la obra de mujeres artistas y en general y en particular sobre mujeres artistas en México y el surgimiento y preocupaciones del arte feminista y sobre todo de la historia del arte feminista, porque pues realmente yo soy historiadora del arte y curadora, me dedico a hacer exposiciones y escribir, entonces, bueno, quiero hablar un poco sobre cómo pues estos aspectos que voy a plantear al inicio se van como desarrollándose y desempacándose en trabajos de escritura y curaduría, ¿no? Entonces, pues inicio con esta imagen que creo que voy a necesitar poner mis lentes porque no veo muy bien, pero bueno, es la exposición de Radical Woman que estuvo en Los Ángeles hace algunos años, luego en Brooklyn y luego en Brasil. Y bueno, aún hoy en día, aunque cada vez menos, la palabra feminista causa susto, ¿no?, en el ámbito artístico. Y justamente en esta exposición Radical Woman, arte latinoamericano entre 1960 y 85, pues se usa la palabra radical más que el trabajo feminista, aun cuando las obras que muestran, como, bueno, creo que pueden ver un poco el panorama de actividad, una parte del panorama de actividades que se incluyeron, ¿no? Claramente abordaba los diferentes acercamientos, sobre todo al cuerpo, que fueron realizando mujeres en diferentes partes de América Latina y también en comunidades latinas en Estados Unidos, en el periodo que abarcaba la exposición, y bueno, que pues tiene mucho que ver con el periodo justamente en el que surge el movimiento feminista y una nueva conciencia sobre estos temas en diferentes lugares. Hace 10 años antes de esta exposición se había realizado en Los Ángeles otra que sí retomaba directamente la palabra feminista, que es de WAC, que se presentó en 2007, ¿no? Y justamente pues pretendía hacer una reflexión sobre arte y la revolución feminista, sobre todo a nivel de estadounidense y europeo, ¿no? Sí, pues retomaba mucho más directamente esta idea del movimiento feminista, pero prácticamente no abordó el arte latinoamericano. Y bueno, paralelamente a esos procesos se fueron dando una serie de intercambios o diálogos entre el movimiento político feminista y el movimiento artístico feminista, que ahorita voy a comentar, remontándome un poco justamente a los años en los que se empezó a hablar de arte feminista y también se empezó a ver una revisión de la historia del arte desde una perspectiva feminista. También me voy a referir, esto al final de la plática, a estas 4 exposiciones que realicé pues, entre finales del año pasado y la actualidad. Hay unos cuantos más, como que parece que este año quiero ganar el récord de Guinness por realizar curadurías vinculadas con asuntos de género. Entonces voy a hablar específicamente de estas 4 exposiciones que de alguna manera me pueden servir para plantear cuáles son mis reflexiones y mis aprendizajes y mis preguntas que tengo ahorita frente al planteamiento de una lectura feminista de la historia del arte y cómo se puede desarrollar tanto en la escritura como en la curaduría. Bueno, entonces quisiera como tal vez empezar comentando que el movimiento político, social, feminista y el movimiento de arte feminista y un proceso en general de revisión de la historia del arte
desde una perspectiva feminista coincide precisamente con un proceso político. Realmente no podemos separar un proceso de búsqueda de derechos humanos, búsqueda de crear espacios y también desarrollar una reflexión crítica sobre asuntos de género, de lo que está pasando en las artes plásticas y lo que está pasando en la historia del arte, ¿no? Tanto en Estados Unidos, en los años 70, 80, empieza a haber una crítica y una reflexión sobre la falta de presencia, de un lado, de mujeres en los espacios artísticos, como podemos ver en estas acciones protagonizadas por los Guerrilla Girls, un movimiento justamente guerrilla, podríamos decir, en Estados Unidos, que pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que estar desnudas para estar dentro del Museo Metropolitano? Y también, bueno, podemos ver del otro lado una de las múltiples manifestaciones que se dan en este momento para protestar la falta de presencia de mujeres en el sistema artístico, en los espacios artísticos, etc., ¿no? Por otro lado, en México, al mismo tiempo, se venía dando en espacios como esta y otros alrededor una serie de eventos performáticos en las que las marchas, las manifestaciones, en aquel entonces mucho más pequeñas de los que hay hoy en día, se entrelazaban con actividades artísticas y vinculados con el teatro callejero, vinculados con la creación de objetos como los que pueden ver aquí, y también con los usos del cuerpo para protestar contra la falta de acceso a situaciones de derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una boda para la democracia que se dio en el Zócalo, o una protesta para demandar la legalización del aborto, en el que se crea una corona justamente utilizando los instrumentos que se empleaban en abortos clandestinos, ¿no? Entonces podemos ver que dentro del propio movimiento político, pues en diferentes lados, y en México esto es particularmente pronunciado, se va dando pues una presencia de las artes plásticas muy importante, ¿no? Y se van desarrollando como una iconografía, aunque en ese momento no se nombraba así, ¿no? Particular, que empieza a referirse a los cuerpos de las mujeres, a sus actividades, a su papel social de otra manera. Y bueno, también para los años 80 empiezan a darse grupos específicos de arte feminista. Aquí estamos viendo el grupo de Polvo de Gallina Negra, formado por Maris Bustamante y Mónica Mayer, que justamente ahora en el Museo Amparo en Puebla hay una exposición maravillosa que primero se hizo en Chile, sobre este grupo y toda su trayectoria y sus consecuencias, ¿no? Sus antecedentes y sus consecuencias. Se los recomiendo mucho, creo que está todavía otro mes más, entonces, bueno, no está muy lejos Puebla, les recomiendo mucho que vayan, es muy interesante, ¿no? Entonces, pues empiezan a dar como todas estas actividades, y bueno, una de las cosas que nos podríamos preguntar ahorita, creo que en nuestra situación actual es, bueno, todavía ¿cuáles son las consecuencias de eso? Todavía es necesario, después de 40 años, seguir haciendo acciones, seguir reflexionando sobre este tema, ¿no? Y bueno, en ese sentido quisiera remitirme muy rápidamente a una serie de estadísticas. Estos son un poco viejos, pero de hecho en la exposición que mencionó Erika, que está actualmente en el Museo Caluz, tenemos unas estadísticas actualizadas hasta hace un par de semanas sobre los contenidos en las colecciones de museos de obra de mujeres artistas. En estas que recopiló Betsabe Romero ya hace unos años sobre la presencia de mujeres artistas en galerías, en subastas, en museos públicos, en colecciones, podemos ver que la presencia de mujeres es
mucho menor, en todos los casos pues casi una cuarta parte o mucho menos que la de personas identificadas como hombres, ¿no? Y por otro lado, en una tesis que realizó Silvana Gesualdo, que está aquí sentada, sobre las exposiciones monográficas de mujeres en museos públicos en México, podemos ver que también el número de exposiciones sobre mujeres artistas en los museos principales y también los espacios que se otorgan a esas exposiciones es mucho menor y en algunos casos prácticamente inexistente, ¿no? En los últimos años de repente ha habido como una especie de efervescencia en este sentido, pero aún así creo que esta problemática sigue siendo muy palpable, ¿no? Y bueno, nada más para que no pensemos que esto es una problemática exclusiva de México, pues en estadísticas que se han publicado recientemente en revistas en Estados Unidos o en el Museo de Mujeres Artistas en Washington, pues encontramos estadísticas muy parecidas. O sea, de alguna manera esta es una situación mundial prácticamente, ¿no? Hay muy pocas instituciones que incluso tienen como parte de su política enunciada en una forma seria buscar como una igualdad, una correspondencia entre la presencia de mujeres artistas y figuras masculinos, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta a esta situación surge básicamente del trabajo de grupos de mujeres informadas por el movimiento feminista que empiezan a juntarse y hablar de su situación dentro de esta dinámica del trabajo en pequeño grupo, diálogos horizontales que forma parte de la metodología de muchos de los grupos de concienciación feminista de los años 70, de los años 80, que busca justamente que las mujeres puedan dar voz a sus inquietudes, escucharse entre sí y desarrollar estrategias conjuntas para ir pues, trabajando sus propias problemáticas y buscando una mayor incidencia, digamos, en la sociedad, creando estrategias alternativas y pues de alguna manera trabajando juntas para crear estructuras que no necesariamente buscan solo ocupar los espacios existentes, sino crear otros espacios, otros modos de trabajar que de alguna manera implican un cambio también en relación con los valores, un cambio en relación con las relaciones de poder y un cambio en la manera de enunciarse y entenderse como cuerpos, como subjetividades y un cambio realmente en el sistema artístico, ¿no? Entonces aquí vemos como el ejemplo del Feminist Studio Workshop en Estados Unidos, que bueno, es donde formó Mónica Mayer. Y bueno, las caricaturas, digamos, que están viendo arriba son parte de una película que realizó Lynn Hirschman Leeson, pues, no hace tanto, ¿no? Pero retomando pues, metraje tomado a lo largo de 30 años, donde hay pues, entrevistas muy interesantes y reflexiones sobre ese proceso colectivo y sus consecuencias, ¿no? Y al mismo tiempo en México, de forma paralela, pues se están dando actividades dentro de grupos formados desde los alumnos de San Carlos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en aquel entonces, ahora FAD, ¿no? Que empiezan a realizar pues, estos grupos de arte feminista, pero también empiezan a realizar exposiciones, empiezan a publicar artículos reflexionando sobre el arte feminista. Y justamente en los 70s, en la ocasión del primer encuentro internacional sobre mujeres de la ONU, que tomó lugar en México, se realizó
una especie de congreso para reflexionar sobre la situación de las mujeres en el arte, y se publicó o se recopiló esas reflexiones y se ampliaron y se complementaron en la revista que estamos viendo aquí en la pantalla, Artes Visuales, ¿no? También en ese momento pues empiezan a realizar toda una serie de actividades, como mencioné, a través de publicaciones. La revista FEM es uno de los lugares donde a lo largo de los años pues hay muchos artículos que empiezan a publicarse sobre esa temática, ¿no? Se realizan performances y actividades como una versión internacional del famoso Dinner Party de Judy Chicago, donde homenajeaba mujeres importantes en la cultura, y el International Dinner Party fue una iniciativa de Suzanne Lacy, donde invitaba también a mujeres de diferentes países a homenajear las mujeres en sus propios países, ¿no? Entonces eso es parte de lo que estamos viendo en la pantalla, junto con un cómic feminista esporádica con dibujos de Ana Barreto, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse como toda una producción propia en México, pues con los recursos principalmente propias también de los grupos, de las colectivas y que están participando en estas iniciativas, ¿no? Subrayo eso porque creo que es como muy importante este hecho de trabajar de alguna manera de forma independiente, ¿no? Para poder desarrollar estrategias distintivas, ¿no? Y cómo de alguna manera en este proceso pues es importante también el trabajo de no simplemente buscar lo que podríamos llamar una igualdad, ¿no? Sino en los términos pues, existentes en el sistema artístico, sino desarrollar toda una serie de estrategias y reflexiones críticas al respecto. Bueno, a partir de esa introducción voy a pasar a hablar un poco más de qué estaba pasando en la historia del arte. Y bueno, justo como muchos de ustedes tal vez saben, en 1971 una historiadora del arte norteamericana, Linda Nochlin, publica en la revista Art News un ensayo que se llama ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas?, ¿no? Y justo, ahí se está remontando, de alguna manera retomando algo que la escritora inglesa Virginia Woolf había planteado en su ensayo pues un poco especulativo, podríamos decir, una habitación propia, muchas décadas antes, en 1913, 14 me parece, 29, que puedo leer mi propio texto, justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y donde justamente busca como dar voz a las experiencias de las mujeres, pero también analizar que la razón que las mujeres no habían resaltado o estado presentes en la historia, por así decirlo, y en el sistema cultural, tanto a nivel de escritoras, o en el caso de Linda Nochlin a nivel de artistas plásticas, no era porque no había mujeres artistas, sino porque habían sido invisibilizadas, y por otro lado porque todo el sistema artístico, la misma definición del arte, las posibilidades de tener una educación formal y también los prejuicios desde la crítica de arte, los conceptos sobre cómo, a qué representaciones del cuerpo podrían acceder las mujeres, ¿no? Coadyuvaban a que pues las mujeres artistas de repente, cuando existían, desaparecían o fueran duramente criticadas, como veremos en algunos casos, ¿no? Y en ese sentido, pues incluso cuando existían, como cada vez pues, hemos descubierto más, pues no habían pasado a las salas de los museos, a las colecciones y a los libros de historia del arte, ¿no? Entonces, pues empieza a haber todo un proceso dentro de la historia del arte
y dentro de la producción artística, que otra vez van enlazadas, ¿no? De alguna manera se dan en conjunto estos procesos, y muchos de los colectivos que se ocupaban de estos temas, como el que formamos aquí en San Carlos, de las Tlacuilas y Retrateras, tenían una presencia tanto de historiadoras y críticas y creadoras, ¿no? Entonces, la frase "lo personal es político", ¿no? Que para mí sigue siendo muy potente y muy presente, ¿no? Y muy radical, a pesar de los años que tiene. Un lema muy importante del movimiento feminista, de alguna manera pues subyace en una serie de iniciativas que pues empiezan a estar presente en diferentes iniciativas y estrategias donde se busca no solo visibilizar a las mujeres artistas, sino dar voz a otras lecturas, otras formas de análisis y otras maneras de narrar el trabajo de las mujeres, y por ende otra manera de armar un concepto de la historia, ¿no? De ahí el título de la plática, ¿no? Visibilizando y narrando mujeres artistas. Voy a tomar un poquito de agua y sigo. Bueno, voy a hablar como muy brevemente de algunas de las cosas que pasan en la historia del arte en este proceso. Uno de ellos es, bueno, se empiezan a investigar justo en las clases que dirigen personas como Linda Nochlin, o en este curso que dio Mónica en los 80s aquí en San Carlos, hicimos algo parecido. La gente empezamos a investigar sobre las mujeres artistas, sobre las condiciones en las que pues se desarrollaron, sobre sus experiencias, ¿no? Para tanto rescatarlas o tener su presencia, como saber más sobre cómo lo que habían sido sus experiencias, saber su obra, pero también conocer cuál había sido su proceso, ¿no? Entonces, pues de un lado se dan recopilaciones, como esta exposición que realizan Linda Nochlin y Anne Soberman Harris en los años 70, donde pues rescatan justamente varias de las mujeres artistas que estaban pues perdidas en las bodegas de los museos, ¿no? Y pues empiezan a documentarlas, empiezan a publicar información, y gradualmente se va pues creando colectivamente un archivo, una serie de bases para hacer como un trabajo más amplio y conocer y analizar el trabajo de mujeres artistas. En México también se han dado varias iniciativas parecidas, ¿no? Tal vez algunos los conocen. Uno es el Museo de Mujeres Artistas, MUMA, que es un museo en línea que se forma en 2008, a iniciativa de la fotógrafa y activista Lucero González, que se forma justamente para crear un espacio que valora y difunde el trabajo de mujeres artistas en México, sobre todo del siglo XX y XXI, ¿no? Entonces ocupa un espacio virtual, no hay un espacio físico, aunque a veces algunas exposiciones realizadas en MUMA después, o a veces antes, tenían activaciones físicas, ¿no? Entonces hay una serie de exposiciones que se realizan y que quedan almacenadas en la web. Hay una biblioteca donde hay información sobre mujeres artistas. Muchas de esas curadurías también las realizan tanto historiadoras como críticas como artistas mismas, ¿no? Y bueno, ahí mencionaba la biblioteca en línea, hay como también una galería, digamos, un archivo de mujeres artistas, y bueno, toda esa información queda en línea y bueno, pues ha sido aprovechado a lo largo de los años y va formando como un corpus, digamos, que puede ser parte de este proceso de rescate o revaloración, y también de relecturas a través de las exposiciones del trabajo de mujeres artistas, ¿no?
Y luego, bueno, hay iniciativas desde el arte, como Chiva de Mónica Mayer, que es un proyecto performático donde ella recopila 70 y tantos artistas que ella considera de manera irónica grandes maestras de arte feminista en México, ¿no? Es literalmente una caja, como pueden ver ahí en esta foto frente a la entrada del MUAC, que contiene fichas como los que están viendo aquí, que ella luego lleva a lugares donde quiere difundir la presencia de mujeres artistas, en este caso un congreso feminista, y pues de alguna manera, tal como un merolico, ¿no? Pues los va pues haciendo presentes en el espacio como algo ineludible, ¿no? Para que la gente tiene que pues hacer caso, ¿no? Y por otro lado, justo a partir de una exposición de Mónica Mayer que realizamos en 2016 en el MUAC, se realizó el primer editatona o wikitón para alimentar y ampliar el número de mujeres artistas en Wikipedia, ¿no? Y esa iniciativa sigue y se ha repetido año por año, enfocándose no solo a tener más mujeres artistas en Wikipedia, sino desarrollar una manera de abordar las mujeres artistas que incorpora una conciencia feminista, incluyendo pues un abordaje del contexto, sus interacciones con otras mujeres, incluyendo colectivas y otros tipos de activismo, ¿no? Entonces con eso se ha ido ampliando también la disponibilidad en la red de información, ¿no? Y creo que es muy significativo, si pensamos con lo que empecé con las estadísticas de presencia en el sistema artístico, que estas dos iniciativas han tenido un alojamiento sobre todo virtual, porque justamente en buena parte esto es porque no hay espacios, o no han habido espacios, tal vez ahorita llego a eso, pero bueno, tal vez ahorita podría haber un poco más posibilidad en ese sentido, pero hasta la fecha pues realmente no han habido espacios donde se puede cultivar esa recopilación y difusión y relectura del trabajo de mujeres artistas dentro del sistema artístico, tanto público como privado hegemónico, podemos decirlo, ¿no? Y por lo tanto, pues no se dan esas iniciativas independientes y bueno, pues que utilizan el espacio virtual, que tiene un mucho menor costo, obviamente, pero bueno, por supuesto tiene la desventaja que no estamos trabajando con las obras en su carácter multisensorial, físico, espacial y plástico y presencial, ¿no? Pero bueno, por otro lado resultó ser algo muy visionaria ahora que sufrimos la pandemia. Ya existían todas estas cosas en las redes de una perspectiva feminista y ya todo el mundo empezó a hacer eso, ¿no? Bueno, pero por otro lado, es importante señalar que no es suficiente simplemente tener más información o saber de estas mujeres artistas, conocer sus biografías, conocer sus obras, ¿no? La idea o la perspectiva de género y una perspectiva feminista ante la historia del arte implica también revisar justamente qué pasa con la historia cuando incluimos a estas mujeres, ¿no? Sus historias no son las mismas historias de los otros artistas, sus contenidos en muchos casos no son los mismos contenidos, la subjetividad presente en sus trabajos, los procesos que siguen, muchas veces nos permiten reflexionar sobre justamente los prejuicios, las limitaciones de los modos que se ha realizado historia del arte, que se han realizado exposiciones en el pasado. Y por lo tanto nos dan herramientas para poder narrar la historia y crear una presencia del arte desde otros lugares que implican una incidencia social y política en la disciplina y en el ámbito cultural, ¿no? Pues voy a dar como unos cuantos ejemplos de las reflexiones que se han hecho en ese sentido, ¿no? La artista y educadora feminista Mira Shore comenta en un ensayo que se llama Patrilineage, el linaje
patriarcal, ¿no? Que muchas veces cuando se han introducido, las pocas ocasiones cuando se han introducido mujeres en la crítica, sobre todo en la contemporaneidad, siempre como se valora o se justifica su trabajo por sus relaciones o las relaciones de su trabajo con la obra de figuras masculinos, ¿no? Por ejemplo, nada más en este caso, en la obra de Isa Gradwell, pues Rufino Tamayo comentó que era la pintora más pintor, ¿no? O sea, como de alguna manera la idea de valorar el trabajo de mujeres artistas era porque se parecía al trabajo de hombres artistas importantes, ¿no? Pero por otro lado, desde la historia del arte feminista, figuras como Griselda Pollock han planteado otra manera de ver las cosas, ¿no? Justo al estudiar el impresionismo, ella argumenta que el trabajo, por ejemplo, de Mary Cassatt y Bert Morisot, que sí son figuras reconocidas dentro del movimiento impresionista, en realidad formalmente, en términos de su manejo del espacio, es muy diferente del trabajo de los protagonistas masculinos del movimiento. En la parte de arriba pueden ver pues, el manejo de espacio justamente de estas figuras denotadas en masculinos, y por otro lado el trabajo de ellos tiende a estar realizado dentro del hogar, con figuras femeninas que conocen como los protagonistas, e incluso cuando representan espacios exteriores tiende a haber como alguna barrera, alguna barda, alguna figura, en algunos casos algún objeto como el abanico, por ejemplo, o en el caso de los remos, ¿no? Que crea como una separación o distancia entre ellas con el espacio público, ¿no? El espacio abierto, ¿no? No hay esa posibilidad de dominar el espacio libremente, ¿no? Y justamente ella pues analiza que esto es porque las mujeres de las clases social que pudieran dedicarse a hacer arte, aún a finales del siglo XIX, no podían pues, circular, mirar en el espacio público de manera libre, ¿no? Y entonces estas construcciones espaciales y esa iconografía refleja justamente su situación social y su manera de mirar el mundo. Entonces, bueno, ese modelo, esa idea de cómo necesitamos rehacer la historia del arte, las categorías, las ideas de los estilos, etcétera, desde la inclusión de las mujeres artistas, creo que es uno de los retos para la historia del arte vista desde una perspectiva feminista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, creo que pues, aunque bueno, puedan estar cansadas de escuchar sobre la obra de Frida Kahlo, creo que pues, frente a la manera un poco sensacionalista que se ha manejado su trabajo, creo que sí es muy interesante manejar pues, contenidos, su trabajo sobre temas como el aborto, ¿no? Su experiencia de su cuerpo que se reflejan dentro de sus obras, o frente a pues el manejo muy público de sus autorretratos, examinar trabajos como La Máscara, ¿no? Donde de repente dice, pues, tal vez todos esos autorretratos son una máscara y como que ya no me ven, ya no quiero que me vean la cara, ¿no? Ya no quiero estar como representando a mi persona como pues un ícono ante el público, ¿no? Digo, estoy resumiendo de manera muy, muy rápida, ¿no? Pero creo que aún las obras pues, más conocidas, ¿no? Nos sirven luego analizadas desde otra perspectiva para pues, ver las situaciones específicas de mujeres artistas, ¿no? De hecho, en el caso de Frida Kahlo, ahorita pues está muy connotada, pero durante su vida tuvo 2 exposiciones públicas, ¿no? Realmente su trabajo hasta los años muy recientes, estoy hablando de los últimos 30 años, pues no estaba presente en muchos museos, no había estas colas, incluso en los 80s, cuando se hizo pues una de las primeras exposiciones de Frida Kahlo y Tina Modotti en el Munal, no era una exposición con colas y colas, ¿no? Como que creo que hace mucha falta como mantener esa visión, ¿no? De cómo algunas de estas cosas que ahorita vemos como muy comunes o tomamos por dado, realmente son fenómenos muy
recientes y fenómenos más bien como de la mercadotecnia o la publicidad, que bueno, tal vez ocultan, ¿no? Más que revelar la importancia o las posibilidades que nos develan la obra de mujeres artistas, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, tal vez voy a adelantar un poco más, pero bueno, creo que bueno, el análisis de cómo las mujeres artistas representan el cuerpo, los cuerpos de las mujeres, nos da mucho, ¿no? Creo que todavía nos da mucho por estudiar, ¿no? No solo en la actualidad, sino remontando al pasado, como podemos ver en la obra Adolescencia de la pintora colombiana Débora Arango, ¿no? Una artista que fue sumamente criticada y en su momento, y prácticamente pues su obra no fue vista, ¿no? Públicamente hasta pues hasta hace como unos 10 años, ¿no? O la obra de María Izquierdo, donde esta joven está prácticamente expulsada de una sala burguesa por un mueble, ¿no? O sea, estas incomodidades o esta visión de la sexualidad o del erotismo femenino, ¿no? Son cosas que no están, hasta la fecha no están muy presentes y pues hasta muy recientemente han sido analizadas y estudiadas, ¿no? Y son como el lugar desde donde creo que podemos empezar a escribir esta otra historia del arte, ¿no? Muy importante para ese proceso son los archivos, ¿no? Aquí estamos viendo unos elementos del archivo de María Izquierdo que está en el Museo Arte Moderno, ¿no? Y justamente son los archivos de mujeres artistas que nos permiten leer sobre sus experiencias, otras historias, incluso más allá de su trabajo plástico, ¿no? En el caso de María Izquierdo, además fue crítica de arte, escribía, llevaba exposiciones de México, América Latina, ¿no? Fue una figura como muy importante en su momento, y sin embargo cuando pues, le dieron un contrato para hacer un mural aquí al ladito en el ayuntamiento, los hombres muralistas, Rivera, Siqueiros, etcétera, se juntaron para lograr que le quitaran la comisión, ¿no? Entonces, bueno, quedan afortunadamente también como parte de su archivo en el Museo Arte Moderno los bocetos previos, y justamente ahí que podemos ver que pues tal vez lo ofensivo o lo impermisible para el momento no era solo que era una mujer artista, sino que en su obra representaba a una mujer arquitecta, ¿no? O mujeres en la ciencia. O sea, de alguna manera también el contenido de su obra estaba representando el mundo, un mundo en el que la creatividad y las aportaciones culturales y científicas de las mujeres eran un elemento importante, ¿no? Pero también, a la par con esas investigaciones, es muy importante encontrar otras maneras de enunciar, ¿no? Otras estrategias de escritura, ¿no? Y bueno, eso es algo que a mí me ha apasionado y que bueno, voy a hablar un poco de esto en la escritura y luego mostrar cómo se ha pues desarrollado en algunas actividades de curaduría feminista, ¿no? Algunos que yo he realizado, no tanto porque son las únicas o los más importantes, sino porque son los que tengo material, y algunas otras que he también podido recopilar material al respecto, ¿no? Entonces, bueno, desde esta postura de que lo personal es político, creo que empiezan a cambiarse muchas cosas si lo tratamos de llevar al campo de la escritura, ¿no? Justamente la antropóloga Ruth Béjar, una antropóloga cubana norteamericana, pues reflexiona en un libro que no tiene que ver específicamente con el arte, sino con la escritura, en este caso antropológica, literaria, ¿no? Que cuando uno escribe desde una forma vulnerable, invita al público a a vulnerarse, a abrirse, ¿no? Entonces creo que esto para mí ha sido como muy importante y creo que es fundamental pensar en romper las formas de escritura académicas
no solo por romper, ¿no? Sino porque cuando analizamos los tropos, podemos decir, de la escritura, los abordajes académicas, tanto en lo publicado como en su manifestación en los guiones museales, bueno, en los modos también de docencia y en muchos otros campos, ¿no? Encontramos que justamente lo que se oculta es pues toda esa parte más intuitiva, toda esa parte afectiva de la experiencia, ¿no? Y también los modos lineales o diacrónicas de estructurar la historia dejan al lado muchas otras posibilidades de relaciones y diálogos que nos permiten entender las cosas de otra manera, ¿no? Más compleja, más horizontal, y que abre, ¿no? Campos de reflexión sobre nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de imaginar la sociedad de otra manera, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de un escrito de Griselda Pollock, que para mí es muy importante, ha sido muy importante, que se llama El caso de la mujer perdida, donde ella inicia el trabajo situándose, haciendo algo que se ha conocido más últimamente como este conocimiento situado, ¿no? A través de los escritos de Donna Haraway y otros, ¿no? Se ubica ella misma donde está en relación con la problemática del análisis de mujeres en la historia del arte, ¿no? Y bueno, no voy a profundizar en el escrito porque pues estamos sobre el tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante justamente que ella empieza como cuestionando su propia situación, empieza como reflexionando sobre su propia situación en una profesión donde hay muy pocas mujeres, ¿no? Donde se estudian pocas mujeres, y bueno, de ahí pasa a analizar unas obras de Marie Cassatt donde ella representa a su madre, ¿no? Y empieza a desatar con un fuerte dosis también de reflexión desde el psicoanálisis sobre cómo de alguna manera las experiencias propias permiten pues leer de formas más complejas las obras del pasado, ¿no? Y pues desempacar contenidos que no fueron enunciables, ¿no? O incluso a lo mejor visibles en el sentido estricto en el momento en que fueron creados, ¿no? Entonces creo que cuando empezamos a reflexionar sobre las obras desde la perspectiva, desde el cuerpo, desde la subjetividad, preguntando quiénes eran los que estaban representando y desde qué punto de vista, desde qué experiencias, ¿no? Empezamos a poder leer incluso en obras del lejano pasado contenidos que pues en la historia del arte convencional o en la museología convencional pues nunca se habían enunciado, o si se habían enunciado, pues luego se escondieron, ¿no? Bueno, podría hablar todo el día sobre esto, pero bueno, voy adelante a hablar de cómo eso también afecta la curaduría y las exposiciones, ¿no? De ahí, pues estoy partiendo, aquí, bueno, en ese campo, ya pasando al campo de las exposiciones, estoy como partiendo de un concepto de curaduría feminista que pues, es resultado un poco de un proceso de investigación y trabajo y complicidades con muchas personas a lo largo de pues, décadas, ¿no? De varias décadas, ¿no? Y que en parte está inspirado por una coincidencia con otro trabajo de Griselda Pollock con que me encontré alrededor de 2008, que se llama Encuentros en el Museo Virtual Feminista, ¿no? Y básicamente ahí ella, como basado en Abby Warburg, basado en, pues también en diversas reflexiones desde el psicoanálisis, en buena parte sobre los trabajos artísticos y psicoanalíticos de una artista israelí que se llama Bracha Ettinger, ¿no? Empieza a desarrollar ella una propuesta que desarrolla en este libro y bueno, que ha seguido como trabajando y que para mí fue muy importante, como que captaba cosas que yo había estado experimentando para encontrar una manera de hacer
como una curaduría desde una perspectiva feminista, ¿no? Y lo que ella hace es que monta como unas salas en un libro, digamos, que no corresponden a las formas convencionales de vincular las cosas en la historia del arte, y luego a partir de ese montaje empieza a escribir y desarrollar otros tipos de relaciones que se hacen visibles cuando se crean diálogos diferentes entre las obras que no corresponden a las relaciones históricas convencionales, ¿no? Y bueno, para mí también una exposición que fue muy importante en este proceso fue una exposición en el Museo Tamayo, curada por, ahorita se me fue su nombre, por Lynn Cook, justamente una curadora norteamericana importante, de estas tres autoras, ¿no? Bueno, Chantal Ackerman, Lily Dujourny y Francesca Woodman. Y justo, bueno, fue muy interesante porque me planteaba también la posibilidad de hacer una museografía, un montaje feminista, porque como estaban puestos estas obras, es un poco difícil de ver una transparencia, justamente te hacían meter tu cuerpo en lugares que eran como incómodas para los hábitos de un recorrido museal, y te forzaban a estar consciente de tu cuerpo y cómo tu cuerpo a la vez se relacionaban con los cuerpos y, por supuesto, el contenido, el modo de presentarlos en las obras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se ha plasmado en pues una investigación pues larga, ¿no? Que pues ha sido una parte importante de mi trabajo docente, mi trabajo como curadora y mi trabajo como escritora, que bueno, resumo en estos aspectos que están puestos en la pantalla, ¿no? Que creo que son como unas conclusiones preliminares sobre qué puede hacer que una exposición sea feminista, ¿no? Y bueno, muchas son las mismas cosas que les he estado comentando: el uso de espacio y la narrativa, tomando en cuenta como aspecto central el cuerpo, ¿no? Y insertándolo como algo multisensorial, multidisciplinaria, ¿no? Como un factor de entender las obras, no como en un sentido de una lectura literal, sino desde la experiencia, que también es una categoría muy importante para el feminismo, ¿no? Luego, bueno, cuestionar el canon en la concepción del arte, los modelos de autoría y vehículos como la retrospectiva, ¿no? Que aíslan muchas veces la productora de su contexto social, cultural y política, ¿no? Y entonces determinan un modo de acercarse a la obra, ¿no? Y finalmente, privilegiar el proceso más que el producto como un componente clave en la creación y concepción de la exposición, y concebir la exposición como un sitio de diálogo multivocal y de interacción con y activación de sus elementos en términos afectivos que abordan la relación entre la experiencia estética y la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, como último punto, generar un archivo en el proceso de producción y activación de la exposición que permite que las iniciativas no se pierdan, sino que podemos seguir como pensando, que sirven como herramientas para seguir pensando y creando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, tengo mucho material más, pero voy a tratar de abreviar y llegar al final, para que tengamos tiempo para dialogar. Entonces, bueno, voy a mostrar algunos de los trabajos que hemos hecho en este sentido. Este primero me parece muy importante porque es un trabajo que realicé. Yo fui docente muchísimos años en la Universidad Iberoamericana y bueno, también en la UNAM en el área de Historia del Arte, ¿no? Pero bueno, esta iniciativa fue realizada como parte de un seminario de feminismo y curaduría en la Universidad Iberoamericana, y fue una iniciativa que criticaba todo el planteamiento celebratorio que se estaba empezando a realizar en 2009 para el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia,
que iba a ocurrir en 2010, ¿no? Entonces hicimos una exposición que cuestionaba desde una perspectiva de género qué implicaban las palabras revolución e independencia, ¿no? Y armamos como un diálogo justamente a partir de estos presupuestos que acabo de mencionar de Griselda Pollock, donde se ponían en diálogo pues ropa pues, que llamábamos ropa transgresiva masculina de los años 80, unos pues ¿cómo se llaman? Modelos sobre enfermedades de la piel que están en el Museo de la Medicina, que tienen como una visión lánguida y sexualizada de los modelos femeninos, ¿no? Entonces creábamos una serie de diálogos transhistóricos, ¿no? Y también transgénero, podríamos decir, ¿no? Que cuestionaban, ¿no? Qué implicaban la revolución y la independencia en términos de género, ¿no? Y luego otra iniciativa colectiva fue el rescate del archivo de Ana Victoria Jiménez, ¿no? Que fue la fuente de algunas de las imágenes que mostré al principio, que es uno de los archivos más importantes sobre el movimiento feminista en México. Y aquí pues hicimos algo muy interesante, que fue trabajar con un taller de arte y género con artistas que estaban impartiendo Mónica Mayer, y un grupo de taller de curaduría y género que yo impartía en la Universidad Iberoamericana. Entonces se activó el archivo, no simplemente era una exposición de los elementos en el archivo, sino que las artistas crearon obras conceptuales colectivas que retomaban algunos de los documentos y pues los activaban a través de experiencias que les daban un sentido en términos de la contemporaneidad y desgraciadamente sobre las problemáticas como la violencia de género, como pueden ver en este caso, la violación, por ejemplo, y la violencia, que siguen siendo cada vez más problemáticas, ¿no? El cartel es de los 70s y bueno, vemos al lado un trabajo procesual que se realizaron, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido, no voy a desarrollar una explicación de cada uno porque quiero llegar al final y tener tiempo de hablar, si no todo el mundo se me va a ir. Bueno, aquí es otra exposición que hice a nivel individual en el Museo del Chopo, que se llamaba Efectos Diversos, Géneros en Flujo, de artistas contemporáneos, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Que trabajaron los materiales, el cuerpo y sus ámbitos cotidianos de maneras que cuestionaban las convenciones de género. Y bueno, la exposición tal vez donde pues hasta el momento reciente pude desarrollar con más plenitud esta idea de curaduría feminista fue en una exposición retrocolectiva, no retrospectiva, que realizamos de la obra de Mónica Mayer en el MUAC. Justamente la idea de la retrocolectiva era porque ella trabaja mucho no solo obra individual, sino obra participativa, con grupos, con colectivos, ¿no? Entonces, pues, se trabajó mucho en la exposición, pues justamente que fuera como una acción, ¿no? Que no fuera una exposición de objetos o cosas, sino un proceso constantemente activo, donde había como una parte performática de la propia experiencia de transitar en la exposición. Por ejemplo, bueno, se activó el tendedero, que a partir de ese momento se convirtió en algo pues viral, ¿no? Que bueno, seguramente ustedes están familiarizados de la manera en que esto pues ahora se realiza en muchísimas partes de la ciudad y el mundo, ¿no? A partir de este trabajo. Es un trabajo que inició en los 70s, pero realmente empezó a replicarse de esta manera pues frecuente muy recientemente, justo a partir de esta iniciativa que coincidió con el movimiento Me Too, y bueno, a partir de ese proceso se convierte en algo que permitía no solo
la expresión de individuos sobre un tema, ¿no? Sin tener que estar de acuerdo todos, y bueno, hacer público comentarios y reflexiones sobre el acoso, y también permitió intervenciones como este que estamos viendo del grupo Lana Desastre, donde se hacían pequeñas cobijas para cobijar el dolor expresado en el tendedero, ¿no? Bueno, también incluía otras obras como este del abrazo, que para mí también fue una experiencia muy importante porque permitía como invitar a los públicos a participar en el museo, en este proceso un poco catártico, ¿no? De recordar abrazos importantes propios y de otros, ¿no? Y de alguna manera de procesar muchas de las reflexiones y experiencias que se desataban, ¿no? Por las propias temáticas y metodologías de la exposición, ¿no? También, pues en años recientes se han realizado varias exposiciones de colecciones sobre las obras de mujeres artistas. Aquí hay uno que realizó la colección Jumex hace unos años, que permiten un poco ver y relacionar las obras de mujeres artistas, tanto mexicanas como internacionales, a través de la curaduría, ¿no? Y bueno, quisiera mencionar también cómo la curaduría feminista puede también permitir desmontar incluso las convenciones de curaduría. Esta es una exposición, Tú de mí, yo de ti, que fue realizada en el Museo de la Ciudad de México, donde un grupo de artistas creó como una serie de parejas intergeneracionales de artistas, y cada uno iba al estudio de otra y escogió y curó para la exposición la obra de otra de las artistas, incluyendo también en la exposición el testimonio sobre sus trabajos, ese encuentro, ¿no? Y pues colectivamente realizaron la museografía, un poco desapareciendo esta figura de un curador y curadora única, ¿no? Y creando como una dinámica propia, ¿no? Y bueno, una serie también de activaciones e intervenciones importantes, ¿no? Entonces creo que eso, estas posibilidades, ¿no? También de trabajar colectivamente, tanto los que realizamos en la universidad como esta, creo que pues también son cosas donde se empieza a ver cómo desmontando también los modos convencionales y jerarquías en los museos, ¿no? Pueden darse otros resultados y procesos, ¿no? Y bueno, más recientemente han habido una serie de exposiciones, en este caso esta es en el Museo de Arte Moderno, se llama La Revuelta Feminista, donde se han explorado los intercambios entre el activismo feminista y el activismo artístico. Aquí vemos una obra pues, que estuvo en la marcha del 8M este año, de Tania Candiani, que ahora pues, creo que está todavía, o no sé, creo que está en parte en su exposición en el MUAC, pero también está referida en la exposición que tuvo en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Donde ella como retoma varias figuras del pasado y realiza como una serie de prendas, ¿no? Que representan a esas figuras y que puedan activarse en una manifestación. Entonces, bueno, creo que así podemos ver cómo estas posibilidades de releer y renarrar la historia del arte pues empiezan a hacerse presentes en diferentes experimentos, ¿no? Y creo que a través de esa experimentación es donde podemos empezar a abrir y a hacer posible también otras maneras de relacionarse con el público, ¿no? Y empezar a abrir y dar a conocer otras experiencias, sobre todo a partir del diálogo sobre el arte, ¿no? Entonces, bueno, justo estas ideas son las que he estado desarrollando recientemente en estas 4 exposiciones que les enseñé al principio. Que se llama Autorretrato con Conciencia fue una exposición que hice el año pasado y hasta principios de este año en el Centro de la Imagen con el archivo del Consejo Mexicano de Fotografía, que fue una agrupación de fotógrafos creado en los años 70
y activo hasta principios de los 90s, donde pues prácticamente, aunque fue un grupo de fotógrafos o fotógrafas que pues se expresaba como pues un grupo que consideraba la fotografía como una forma de activismo social. Curiosamente, aunque coincidía con el movimiento feminista y había muchas mujeres también participando en el consejo, nunca en toda la documentación y publicación y exposiciones y actividades casi se menciona la palabra feminismo y la perspectiva de género, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo traté de hacer a través de diálogos entre las obras de mujeres en el archivo del Consejo era mostrar y analizar y narrar las correspondencias que encontraba con modos de análisis feminista o modos de entender la experiencia desde el cuerpo y las vivencias de mujeres en esas obras, ¿no? Y de alguna manera dar voz a esa potencialidad de las obras que había sido silenciada en el momento, ¿no? Por otro lado, bueno, realicé eso ya en los últimos días, realmente, bueno, se hizo a lo largo de varios años, pero se inauguraron en los últimos días, una exposición en el Museo del Chopo que se llama Gritos, Susurros y Guiños, que rescata y difunde la obra de Teresa Serrano desde una perspectiva del contenido pues social, feminista y político en su obra. Y bueno, también en la exposición que hice en cocuraduría con Cecilia Noriega en Guanajuato para el Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga, se exploran los trabajos de diversos artistas que han trabajado sobre la violencia de género, utilizando justo el modelo, bueno, está aquí, el del violentómetro, así se llama la exposición, ¿no? Partiendo desde la violencia verbal, la violencia que aplican los estereotipos del cuerpo, hasta, bueno, los casos como el feminicidio, y también abordando los trabajos en relación con la memoria que se han realizado. Y bueno, finalmente en esta exposición que se inauguró hace un par de días, que mencionó Erika en el Museo Caluz, pues es un intento justamente al poner en diálogo obras de la colección Caluz con obras de otras mujeres artistas, tratar de desempacar, podríamos decir, la colección del Caluz, que es aparentemente bastante convencional, ¿no? Y hacer también visible y enunciable los contenidos vinculadas con la subjetividad femenina y una reflexión feminista entre, podríamos decir, obras de la colección Caluz y otras obras contemporáneas. Entonces, bueno, también uno de los objetivos justamente de esta exposición es transmitir de una forma un poco didáctica algunos de los presupuestos de la historia del arte feminista y ofrecerlas como herramientas para navegar este proceso, ¿no? Entonces espero que sea como una especie de libro o espacio de aprendizaje para un público más amplio, ¿no?, sobre este tema. Creo que es muy interesante y para mí un placer, bueno, pensar que estamos en un momento donde se puede finalmente, creo que después de muchos años, hacer este tipo de reflexiones desde un museo, ¿no? Pero bueno, siempre consciente que sea una experiencia que tenemos que activar, que tenemos que pues ir como de alguna manera pues difundiendo a través de actividades, a través de un programa público para que pues esa experiencia se dé en otras maneras de percepción y análisis y experiencia, no solo desde las convenciones, sino desde los afectos y desde la crítica, ¿no?, en función de una historia tradicional del arte, ¿no?
Bueno, con esto termino porque ya me excedí mucho del tiempo y todavía tenemos, pues creo que unos minutos para dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Ver siempre como la historia, esta historia del arte de las mujeres, a veces como que se nos pierde, ¿no? A veces no la tenemos tan hilada de esta forma, sino que siempre tenemos estos flashazos aislados y nos la estás presentando de una manera bordada, que es justamente como nos gusta. Y bueno, pues no sé si alguna de ustedes tiene preguntas para Karen, y aprovechemos que está aquí porque no siempre por ahí Samotracia nos ayuda. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu, más que plática, como historia, también personal creo, sobre todo, y en ese aspecto quisiera preguntarte, ¿tú cómo te sientes satisfecha desde que veniste aquí como estudiante hasta que ahora eres curadora de varias exposiciones y que hemos avanzado tanto, pero al mismo tiempo ha sido un proceso muy, muy largo? Porque creo que desde los 80 ya han pasado 50 años y eso podría ser una vida. Entonces, ¿tú cómo te sientes respecto a eso? Creo que es una de las cosas que no mencionaste mucho y que a mí me gustaría saber. No somos tantos, podemos escuchar. Pero hay grabación, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por la pregunta. Sí, es algo que he estado reflexionando mucho en estos días y como mencioné al principio, ya al llegar a este espacio donde fue como el inicio de mi involucración con el arte feminista en México, aunque bueno, ya venía con cierto bagaje en ese sentido, pues sí, me hace todavía pensarlo más, ¿no? Yo ahorita estoy en un momento, creo que, pues de un lado, pues consciente, por supuesto, de la enorme violencia que existe y bueno, la violencia de género, ¿no? Que existe en el mundo, ¿no? En México y bueno, todavía los enormes retos, ¿no? Y problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Pero con respecto al camino recorrido para el arte feminista y una perspectiva desde la historia del arte feminista desde los 80s para acá, creo que, bueno, ahorita sí hay como, creo que una comunidad mucho más amplia, ¿no? Mucho más visible y mucho más vocal y activa, ¿no? Y también, pues ya hay, pues varias generaciones, ¿no? También que han sido, beneficiarias, se podría decir, o productos, o que se han visto reconocidas y que han tenido como parte de su formación, por lo menos esa mayor visibilidad de mujeres artistas y estas estrategias y exploraciones para hablar de la experiencia femenina y dar y leer el arte y crear arte desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, pues yo en ese sentido veo ahorita como incluso nada más en los últimos 5 años que ha habido como una serie de procesos públicos del feminismo en México y en el mundo, creo que han habido cambios enormes, ¿no? Que por supuesto esos cambios enormes en lo que está visible creo que son el resultado de mucho trabajo, muchas complicidades y muchas reflexiones colectivas que se dieron antes, ¿no? Que hicieron posible esta actividad tan efervescente, tan potente, tan criticada también, que hay últimamente en el campo del feminismo, ¿no? Pero bueno, que creo que hace posible, ¿no? Para realizar exposiciones como pues la que ahorita pudimos hacer en el Museo Caluz, que creo que hace unos años probablemente no lo hubieran hecho, o no hubiera sido, bueno, ni existía el museo hace 5 años, pero bueno, creo que las condiciones ahorita
de visibilidad del feminismo e insistencia en esas nuevas lecturas hacen posible exposiciones de ese tipo, ¿no? Y les digo también, desde la experiencia de varias relecturas desde la perspectiva de género a las que me invitaron hace más de una década y que luego curiosamente fueron canceladas por las instituciones cuando veían de qué se trataba, ¿no? Entonces, que no era simplemente pues poner ahí obras de mujeres y que se veían bonitas y entonces pues podrían poner su palomita a la exposición de mujeres, sino que cuando vieron que se trataba de una crítica, no explícitamente, pero pues por razones extrañas, de repente desaparecía el presupuesto, cambiaban las condiciones, siempre había alguna excusa, ¿no? Entonces creo que ahorita sí estamos en un momento donde pues poco a poco pues hemos podido hacer más cosas, somos más que estamos trabajando en este sentido y claro, trabajar en comunidad y en complicidad siempre es algo que da fortaleza, ¿no? También creo que siguen habiendo pues iniciativas alternativas formadas por mujeres, ¿no? La iniciativa de Disidenta, ¿no? La de despatriarcalizar el archivo, ¿no? Hay muchos grupos que están trabajando desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva independiente, desarrollando nuevas estrategias y también formando colectividades, pero también formando más personas que bueno, se están apropiando de las herramientas para ir desarrollando tanto el trabajo creativo como el trabajo de análisis y pues, activación del arte desde otros lugares, ¿no? Entonces, pues yo tengo una perspectiva, bueno, claro, creo que nunca hay que confiar en la situación porque vivimos en una sociedad sumamente violenta, ¿no? Pienso siempre en esos escritos visionarias como The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, cuento de la criada, ¿no? Que bueno, pues siempre no hay que subestimar que que el poder no se suelta de forma muy fácil, ¿no? Y bueno, sí estamos en una situación de pues tratar de reubicar las relaciones de poder y crear otras formas de relacionarnos, pero creo que también estamos en un momento donde se ha visto cada vez más evidente la necesidad de esos cambios, ¿no? Tanto en nuestra relación entre los seres humanos, como en nuestra relación con la naturaleza, como en nuestra relación con otras especies, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, creo que espero que cada vez más personas en el mundo vean que los caminos que ha seguido la humanidad dentro del occidental y dentro del capitalismo, pues no son, dentro de esa sociedad basada en una visión dicotómica y desigual de género, pues no nos han llevado a ningún lado que no sea la destrucción del planeta y la destrucción de la especie humana, ¿no? Entonces más vale que busquemos otros caminos. No sé si más o menos te contesté. Gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, pero ahorita te paso el micrófono porque no hay preguntas, pero sí tienes muchos saludos de María Antonia Paz Cervera, de nuestra doctora Sol Garcidueñas, muchos abrazos, o sea, tienes comentarios y corazones por todos lados. Entonces, sí quería aprovechar, comentarte lo que está pasando en la transmisión, porque sí tenemos gente viéndonos, mucha gente viéndonos. Muchas gracias. Pues Karen, pues creo que lo que voy a decir está dividido en dos. Uno, en un comentario y ahorita creo que más o menos contestaste mi pregunta, entonces bueno, pues sí, felicitarte o sea, ahorita hiciste como un repaso de tu vida a través de estos ejercicios que has hecho que también pues nos han motivado a seguir tus pasos, a aprender de ti y
abrir los ojos, ¿no? Que has hecho muchas cosas que han permitido tener estas experiencias que pues sí las veíamos o sabíamos que estaban en Estados Unidos o en Canadá o a veces en Argentina sucedían cosas que aquí todavía no pasaban, ¿no? Y tú las hiciste que pasaran y eso se me hace, o sea, ahorita vi, no sabes qué bonita exposición, o sea, qué maravilloso leerte a través de tu trabajo y mi pregunta, tomando un poquito lo de la compañera y lo que tú ya empezaste a responder es, ¿qué viene, no? O sea, tú hablas de los años 80 y que empezaste y entonces y pues de una manera como de acción, ahora ya vemos que cada vez más hay más conciencia, pero si tú tuvieras ahorita una bola de cristal o esta posibilidad de leer el futuro, ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sugieres? A ti que, si te, como dicen la lista los Reyes Magos, ¿no? Está Santa Claus, ¿qué pedirías? Pues muchas gracias, Silvana. Hay que mencionar que todas estas cosas son posibles gracias al trabajo colectivo. Por eso empecé hablando de la importancia del trabajo colectivo dentro del feminismo. Silvana, hay que decir, es también autora del catálogo de la exposición Regenerando y bueno, todo el trabajo que ella ha hecho en varios ámbitos, en la docencia, en la investigación, pues también es muy importante, ¿no? Y una de las cosas justo en el catálogo de la exposición de Regenerando que pues quise hacer y que se pudo hacer, gracias también a, bueno, la verdad, a la apertura del museo, también para hacerlo, pero también a que existen ya todas esas diferentes personas que han estado trabajando sobre estos temas, es incluir como diferentes voces hablando sobre las problemáticas que aborda la exposición, ¿no? Que no fuera una cosa monovocal, ¿no? Que solo yo haciendo mi texto del catálogo sobre mi exposición, ¿no? Sino al mismo tiempo que desatamos las voces y lo que nos provocan los diálogos entre las obras de arte, ¿no? También poner en diálogo diferentes voces de personas desde la investigación, periodismo, artes plásticas, de personas que han trabajado sobre el campo, ¿no? Como para crear un libro que permite, pues que puede servir como un manual para escuelas, para aprendizaje, ¿no? Y difusión de este tipo de ideas y pues, para provocar más diálogo, ¿no? Y bueno, pensando sobre el futuro, nunca sabemos qué va a pasar, pero creo que pues el futuro, no, y no, por supuesto no controlamos pues, el futuro, ¿no? Pero bueno, creo que solo podemos hacer lo que podemos hacer en el presente, ¿no? Y esperar que esto permite crear otros futuros, ¿no? De hecho es un poco el final de la exposición de Regenerando, hablar de imaginarios y la posibilidad de imaginar otros futuros, ¿no? Pero creo que esos otros futuros pues los tenemos que crear conjuntamente, trabajando y siempre están dando abiertas a otras posibilidades, ¿no? Justamente creo que no imaginando un futuro, sino imaginando posibilidades y estando muy atentos a los procesos, ¿no? Y a poder estar en diálogo, ¿no? Siempre a poder escuchar a otras personas, ¿no? Y aprender a escuchar y desarrollar elementos para estar en diálogo con otros, ¿no? Como para crear modos y metodologías y maneras de ser y transformarnos a nosotros mismos en como primer lugar para poder pues conversar y tratar de entender y convivir con personas con ideas diferentes, con experiencias diferentes que a lo mejor pues ni siquiera estábamos conscientes de ellos, ¿no? Y bueno, a partir de esa conciencia ver si podemos lograr algo pues más que favorece más la sobrevivencia y pues la colaboración entre seres vivos, ¿no? Y ámbitos vivos, ¿no? También viviendo la naturaleza y el entorno natural,
hacia el futuro, ¿no? Eso es como lo que quisiera imaginar que pudiéramos lograr, ¿no? Ojalá sea posible, ¿no? Pero creo que sí trata de ser como muy atenta a procesos y estar constantemente pues evaluando, pensando y escuchando, ¿no? Y creando, ¿no? Justamente creando modelos de otros modos de ser, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues hay que cambiar, ¿no? Pero también tenemos que ir imaginando y modelando a través de nuestro trabajo, cada quien en el ámbito en el que esté. Yo estoy en historia del arte, entonces lo hago a través de exposiciones. Hay gente que lo están haciendo en las ciencias, en otros ámbitos, ¿no? Desde la arquitectura, desde muchos lados, ¿no? Pero bueno, creo que el arte es un lugar como muy potente para imaginar y crear posibilidades, ¿no? Entonces, pues eso nos da como pues creo que una posición un poco, pues no quiero decir privilegiada, pero bueno, no voy a decir, una posición privilegiada, una posición que de por sí el arte trata de crear, imaginar otras realidades, ¿no? A través de narraciones, ficciones, materializaciones, ¿no? Y estos materializaciones o procesos que podemos percibir desde nuestros cuerpos y desde nuestra intuición y nuestros afectos, creo que es como lo que nos permite, pues alguna vez pensar fuera de la caja, por así decirlo, ¿no? Y ojalá pues logremos crear otras cosas, ¿no? Creo que ahorita es como un momento muy interesante porque siento yo que las cosas esas posibilidades, como hay tanta energía y tantas personas haciéndolas, creo que de repente empiezan a darse cosas y cambios y al mismo tiempo se abren muchas posibilidades de manera muy rápida, ¿no? Entonces, pues tiene uno que estar muy atento a poder como darse cuenta de todas esas posibilidades que se están abriendo, pero al mismo tiempo siempre como regresar a uno mismo, ¿no? Y ver pues como el lugar donde está uno mismo y desde donde está abordando su vida y su trabajo y lo que hay alrededor, pues implica como situarse de manera crítica y creativa frente a la realidad, ¿no? Entonces, pues ojalá podamos construir juntas otro futuro, ¿no? Es la apuesta. Si no, pues nos vamos a nuestra casa y nos dormimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todas las que están detrás de la pantalla. Nos vamos a despedir porque pues ya se nos hizo así, con la charla se nos hizo ya tardecito, oscureció. Pues bueno, despedirme, darles las gracias por acompañarnos en este ciclo, darles las gracias a todo el equipo técnico, a Samocracia que está atrás de la transmisión en vivo, a nuestros compañeros Ana Mayoral, Luis Portugués, que bueno, normalmente no está aquí sino arriba, Avi también, al Centro Cultural San Carlos, al Departamento de Difusión Cultural que hace toda nuestra publicidad, todas nuestras transmisiones y bueno, pues a ustedes que han hecho posibles estos 2 años de Bordadoras, Saberes y Cruces Feministas. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran cierre. Muchas gracias. Pues muchas gracias.